En julio de 1995, en la tranquila ciudad costera de Mazunte, en el estado de Oaxaca, México, Osvaldo Peniche y su familia decidieron alquilar una casa de verano para pasar sus vacaciones. Lo que debería haber sido un refugio relajante pronto se convirtió en una pesadilla inexplicable cuando una de las amigas que los acompañaba murió en circunstancias misteriosas. Aunque la policía encontró una explicación plausible, aquellos que estuvieron allí saben que algo mucho más oscuro sucedió. Osvaldo decidió escribir en un blog todo lo que su familia vivió. Después de un largo viaje por carreteras sinuosas rodeadas de densas selvas tropicales, finalmente llegamos a la casa de verano en Mazunte. Yo, Osvaldo Peniche, mi esposa Silvia, nuestra hija Sofía, de 12 años, y nuestros amigos, Ricardo y Carmen Munguía, con su hija de 10 años, Valeria, estábamos ansiosos por 2 semanas de descanso. El aire salado del Pacífico se mezclaba con el aroma de los árboles circundantes, creando una atmósfera a la vez revitalizante y ligeramente opresiva. La casa, construida a mediados del siglo XIX, tenía una imponencia peculiar, con sus paredes de adobe y madera oscura que parecían absorber la luz del día. Las amplias ventanas ofrecían una vista espectacular del mar. El sonido de las olas rompiendo en las rocas a lo lejos era constante, como un susurro interminable que resonaba en toda la propiedad. Impresionante, dijo Ricardo, saliendo del coche y estirando los brazos. Miren esa vista, es impresionante. Silvia, mi esposa, asintió, aún maravillada mientras ayudaba a nuestra hija, Sofía, a salir del auto. Es aún más hermoso que en las fotos, comentó, sus ojos brillando con la expectativa de 2 semanas de descanso lejos del bullicio de la Ciudad de México. Valeria, la hija de Ricardo y Carmen, corrió emocionada por la entrada de grava, explorando los alrededores como una niña curiosa. Mamá, mira. Se puede ver el mar desde aquí. Señaló el horizonte, donde el cielo azul se encontraba con el vasto océano. Vamos a entrar a ver cómo es la casa, sugerí, tratando de ignorar la extraña sensación de ser observado. Había algo en la casa que me incomodaba desde el primer momento, pero no quería preocupar a nadie. Silvia estaba radiante, y Sofía, aún sosteniendo su muñeca, miraba todo a su alrededor con curiosidad. Cuando empujamos la pesada puerta de madera, fuimos recibidos por un interior que parecía congelado en el tiempo. El olor a madera antigua y barniz impregnaba el aire, y el crujido del piso resonaba con cada paso. Las paredes estaban decoradas con papeles pintados descoloridos y cuadros que parecían haber sido testigos de generaciones de residentes. El más perturbador de ellos estaba en el pasillo, retratando a un hombre de expresión sombría, vestido con trajes formales de otra época. Este tipo no parece muy amigable, ¿verdad? Ricardo bromeó, pero su tono tenía un toque de incomodidad. Se acercó al cuadro, examinándolo de cerca. Sus ojos, es como si nos siguieran. Es solo una pintura antigua, dije, intentando parecer despreocupado, pero la mirada penetrante del hombre en el cuadro me molestaba más de lo que quería admitir. Sofía agarró mi mano, apretándola con fuerza. No dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en la pintura, como si compartiera la misma inquietud. Pasamos la tarde explorando el lugar, tratando de ignorar el clima sombrío de la casa. Caminamos por la playa, recolectando conchas y observando los pelícanos que sobrevolaban las olas. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresamos a la casa y decidimos cenar en la terraza, frente al mar. Los colores del atardecer pintaron el cielo de naranja y rosa, creando un escenario casi surrealista. Era difícil imaginar que algo pudiera salir mal en un lugar tan hermoso. Esto es perfecto, dijo Carmen, rompiendo el silencio mientras servía el mezcal. Estar aquí con ustedes es exactamente lo que necesitábamos. Todos estuvimos de acuerdo, y por un momento, el peso de esa primera impresión incómoda pareció haber desaparecido. Reímos, brindamos y conversamos hasta que la noche cayó completamente, trayendo consigo una brisa ligera que llevaba el olor del mar. Pero cuando finalmente nos retiramos, la casa pareció cambiar. El ruido del viento golpeando las ventanas y el crujido de las tablas del suelo sonaban casi como lamentos, y me desperté varias veces durante la noche con la sensación de que algo estaba diferente.
En la oscuridad de la habitación, los muebles parecían moverse sutilmente, como si no estuvieran exactamente en el mismo lugar en el que estaban antes. Cerré los ojos con fuerza, intentando ignorar esa sensación, pero el sueño me eludía con cada ruido. A la mañana siguiente, el ambiente era más ligero y decidimos explorar la ciudad. Mazunte era encantadora, con sus pequeñas tiendas de artesanías y cafés junto al mar, y por un tiempo, todos logramos olvidar la extraña incomodidad de la casa. Sin embargo, al regresar por la tarde, el ambiente sombrío nos recibió nuevamente como una sombra persistente. Tan pronto como entramos, encontramos a Valeria sentada en la escalera, llorando. Sus lágrimas corrían silenciosas, pero su expresión era de puro terror. Valeria, ¿qué pasó? Carmen corrió hacia ella, arrodillándose para estar a la altura de su hija. Yo, vi a una niña triste en el espejo del baño, susurró, los ojos muy abiertos. Ella estaba allí, mirándome, y luego, desapareció. Querida, fue solo tu imaginación, Carmen trató de calmarla, pero sus ojos mostraban preocupación. Dicen que los niños tienen una imaginación muy fértil, intervino Ricardo, intentando sonar tranquilizador. Pero quizás sea mejor no usar ese baño por un tiempo, ¿eh? Aunque todos intentamos minimizar lo ocurrido, la incomodidad que sentí la noche anterior regresó con fuerza total. Explorar la casa se había convertido en una pequeña aventura, una forma de alejar la incomodidad que comenzaba a instalarse en todos nosotros. A la mañana siguiente, decidimos investigar el ático, un área que parecía haber sido evitada por los antiguos residentes. La escalera crujía bajo nuestros pies, y el aire se volvía cada vez más denso a medida que subíamos. Cuando finalmente abrimos la puerta de madera envejecida, una nube de polvo se levantó, revelando un espacio sombrío y estrecho, donde la luz del día apenas lograba penetrar por las pequeñas ventanas cubiertas de telarañas. ¿Qué encontraremos aquí?, preguntó Silvia, intentando sonar casual, pero con un leve temblor en la voz que no pasó desapercibido para mí. «¿Quién sabe?», respondí, tratando de mantener el tono aventurero. «Puede que encontremos algunos tesoros antiguos, o tal vez solo un montón de trastos». Sofía, nuestra hija, se acercó lentamente, dudando a la entrada del ático. «Está demasiado oscuro aquí. ¿Puedo esperar abajo?» «Solo quédate cerca de nosotros, querida». «No tardaremos mucho», Silvia la tranquilizó, aunque también parecía incómoda con la atmósfera del lugar. Comenzamos a registrar el espacio, abriendo cajas cubiertas de polvo y examinando muebles antiguos, pero fue una vieja caja de madera, enterrada bajo una pila de mantas descoloridas, la que llamó la atención de Carmen. «Miren esto», dijo ella, sacando la caja. El sonido del roce contra el suelo resonó en el ático, causando un escalofrío en todos nosotros. Parece que no se ha tocado en años. Cuando abrimos la tapa, encontramos una colección de fotos en blanco y negro y cartas amarillentas por el tiempo. Las imágenes mostraban la misma casa, décadas atrás, con una familia que aparentaba ser feliz, sonriendo a la cámara frente al jardín ahora decadente. ¿Estas personas vivieron aquí?, Sofía preguntó, examinando una de las fotos con curiosidad. «Probablemente», respondí, tomando otra foto. «Pero hay algo extraño en estas imágenes». Cada foto parecía normal a primera vista, pero había una constante perturbadora, una figura infantil en todas ellas, una niña de expresión triste y distante. Su rostro nunca estaba completamente hacia la cámara, pero era evidente que su presencia estaba siempre allí, como una sombra entre la familia. «Se ve tan fuera de lugar», murmuró Silvia, frunciendo el ceño. «¿Sería hija de ellos?». «No lo sé», Carmen respondió, su voz comenzando a traicionar un toque de miedo. «Pero no parece estar feliz». Mientras continuábamos revisando la caja, Silvia encontró un diario, con la tapa de cuero manchada y las páginas ya frágiles por el tiempo. «Miren esto», dijo, abriendo la primera página. Pertenecía a alguien llamada Janet. Silvia comenzó a leer en voz alta, y pronto quedó claro que Janet había vivido allí en los años 1930. El diario relataba episodios de enfermedad y muerte que azotaron a la familia, una tragedia tras otra, culminando en la muerte de una niña llamada Genoveva. La descripción del día en que Genoveva murió nos dejó helados.
Según el relato, la niña falleció misteriosamente en una de las habitaciones, sin ninguna explicación médica plausible. ¿Estaba enferma?, pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. No, al menos, no de algo que los médicos pudieran diagnosticar. Janet lo describe como si Genoveva simplemente desapareciera mientras aún estaba allí. Como si algo la hubiera llevado, dijo Silvia, con la voz casi apagada. Pero lo que más nos perturbó fue la última página. Janet describía sentir la presencia de Genoveva en la casa incluso después de su muerte, como si el alma de la niña nunca hubiera dejado el lugar. El texto era frenético, casi ilegible, como si hubiera sido escrito en un estado de completo desespero. Creía que Genoveva estaba atrapada aquí, concluyó Silvia, cerrando el diario con un chasquido que resonó en el ático en un silencio sepulcral. La noche cayó, y un peso extraño parecía cernirse sobre la casa. Tras la lectura del diario, todos estábamos nerviosos, pero intentamos mantener la calma por las niñas. Intentamos continuar la noche como si nada estuviera mal, pero un silencio incómodo dominaba la cena. Las niñas, Sofía y Valeria, jugaban en la sala de estar, mientras nosotros, los adultos, nos sentamos a la mesa, intercambiando miradas preocupadas. ¿Qué haremos ahora?, Carmen preguntó en un susurro, como si temiera que la casa pudiera oír. Debemos mantener la calma, respondí, intentando controlar la tensión en mi voz. Tal vez sea mejor olvidar lo que leímos y simplemente, descansar. Mañana podemos salir a explorar más la ciudad. Pero cuando un fuerte estruendo resonó en la casa, proveniente del piso de arriba, todos nos levantamos de inmediato. Corrimos a ver qué era, con el corazón acelerado. Encontramos uno de los cuadros del pasillo caído en el suelo, el vidrio hecho añicos en 1000 pedazos. Era el cuadro del hombre de expresión sombría, que ahora parecía aún más amenazante con los fragmentos a su alrededor. «Esto no es normal», susurró Carmen, con los ojos desorbitados de miedo. «Fue el viento, no puede ser otra cosa», murmuré, pero ni siquiera yo lo creía. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la mañana, nos despertaron gritos desesperados. Era Carmen, que dormía en la habitación de al lado con Ricardo. Corrimos hasta allí, con el corazón martilleando en el pecho, solo para encontrar a Ricardo caído en el suelo. Sus ojos estaban abiertos de par en par y la boca abierta en un grito silencioso. Estaba muerto. Ricardo. No, no, no. Carmen lloraba, sacudiendo el cuerpo de su marido, como si pudiera traerlo de vuelta. Pero él estaba frío, inmóvil. No sabía qué hacer. Solo me quedé allí, paralizado por el shock. La policía fue llamada de inmediato, y Carmen, en estado de shock, repetía incesantemente que vio a una niña en la ventana antes de que Ricardo gritara. Sus ojos estaban perdidos, como si aún estuviera viendo esa escena aterradora. La policía llegó al amanecer y, tras una breve investigación, determinó que Ricardo sufrió un infarto fulminante. Dijeron que no había signos de violencia, nada que indicara otra causa. Estaba sano. Esto no tiene sentido, dije, intentando encontrar alguna explicación racional. Pero la respuesta de los policías fue fría y mecánica. El estrés puede causar infartos, especialmente en entornos desconocidos, respondió uno de los oficiales, sin ninguna emoción. Pero algo más estaba sucediendo, algo que no podíamos entender. El ambiente en la casa era insoportable. Carmen, completamente devastada, solo quería salir de allí lo más rápido posible. No puedo quedarme aquí ni un minuto más, repetía, con las lágrimas corriendo por su rostro. Hagamos las maletas y vámonos, dijo Silvia, ya recogiendo nuestras cosas. No podemos quedarnos aquí. Pero tan pronto como estábamos listos para partir, el coche no funcionó. El motor no daba señales de vida, como si estuviera muerto, igual que Ricardo. Intentamos varias veces, pero con el paso de las horas y múltiples intentos frustrados de arrancar el vehículo, el pánico comenzó a instalarse. Esto no puede estar pasando, murmuré, intentando una vez más arrancar el coche, pero el motor solo tosió en respuesta. ¿Y si vamos a pie hasta la ciudad? Pedimos ayuda, sugirió Silvia, con la voz temblorosa. Pero cada vez que alguien intentaba salir de la casa, algo ocurría.
La puerta, que antes estaba abierta, ahora parecía trabada, como si se hubiera oxidado de repente. Y cuando finalmente logramos abrirla, comenzó una tormenta, apareciendo de la nada y haciendo imposible la idea de caminar. Quedamos atrapados en la casa, y el miedo comenzó a apoderarse de todos nosotros. Era como si la propia casa estuviera viva, decidida a no dejarnos partir. Y en el fondo, todos sabíamos que algo mucho más oscuro de lo que podríamos imaginar estaba al acecho, esperando para reclamarnos. Con la tormenta golpeando furiosamente las ventanas, los truenos reverberando como un presagio de algo oscuro, decidimos reunirnos en la sala de estar. La electricidad había fallado, dejándonos dependientes de las velas que proyectaban sombras oscilantes en las paredes. El crujido de los árboles afuera, azotados por el viento, era el único sonido además de nuestro nervioso susurro. Sofía y Valeria, agotadas por el miedo, finalmente se dieron al sueño, acurrucadas en el sofá, sus pequeñas siluetas envueltas por la tenue luz de las llamas. Sentados alrededor de la mesa de centro, Silvia, Carmen y yo hablábamos en murmullos, intentando armar el rompecabezas de los eventos aterradores que parecían desarrollarse sin explicación. No tiene sentido, susurró Silvia, su voz cargada de desesperación. Ricardo no tenía ningún problema de salud. ¿Cómo podría haber muerto así, de repente? Lo sé, respondió Carmen, con los ojos fijos en la vela más cercana. ¿Pero qué más podría ser? ¿Y esa niña que vi? Estaba en la ventana, Osvaldo. Estaba allí. No tenía respuestas. Todo lo que había ocurrido parecía más allá de cualquier lógica. Cada vez que intentábamos encontrar una explicación, terminábamos aún más perdidos. El crujido de una tabla del piso me hizo sobresaltarme, pero pronto me di cuenta de que era solo el viento colándose por alguna grieta de la vieja casa. De repente, Sofía comenzó a moverse en el sofá, murmurando algo inaudible. Las palabras eran confusas, pero su tono llevaba un peso que no debería venir de una niña. ¿Qué está diciendo?, pregunté, inclinándome más cerca. Silvia se levantó y fue hacia Sofía, intentando despertarla suavemente. Querida, despierta, dijo con ternura, pasando la mano por el cabello de su hija. ¿Está bien? Despierta. Sofía abrió los ojos, pero algo estaba mal. Su expresión estaba distante, como si aún estuviera atrapada en algún lugar entre el sueño y la vigilia. Y entonces, con una voz que no parecía la suya, habló, cada palabra como un golpe de hielo en nuestros corazones: la niña quiere que sepan que esto es culpa de ustedes. Un pesado silencio cayó sobre nosotros, las palabras de Sofía resonando en la sala como una sentencia. Silvia retrocedió, con el rostro pálido, mientras Carmen llevaba la mano a la boca, reprimiendo un grito. Sofía, ¿qué estás diciendo? Silvia preguntó, con la voz temblorosa, intentando mantener la calma, pero claramente asustada. Sofía, ahora completamente despierta, parecía confundida, parpadeando como si estuviera saliendo de un trance. Mamá. ¿Qué pasa? Miró a su alrededor, notando la tensión en el aire, pero sin comprender lo que acababa de suceder. Silvia la abrazó, acercándola a ella, como si pudiera protegerla de algo invisible. Fue solo un sueño, querida. Solo un mal sueño. Pero yo sabía que no lo era. Había algo en esa casa, algo que se estaba manifestando a través de Sofía. Mientras Silvia la consolaba, sentí un frío inexplicable llenar la sala, un frío que parecía emanar del propio suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de que las velas, que antes ardían de manera constante, temblaban violentamente, como si un viento invisible pasara por ellas. Pero todas las ventanas estaban cerradas, trabadas contra la tormenta afuera. Silvia. Murmuré, sin saber cómo terminar la frase. Ella me miró con los ojos desorbitados, entendiendo lo que no podía decir. Algo estaba allí con nosotros, algo que no podíamos ver, pero que claramente hacía sentir su presencia. Después de una noche aterradora, donde el miedo nos mantuvo despiertos hasta el amanecer, todos estábamos agotados. El sol que finalmente apareció parecía un alivio, pero no disipó el horror que se cernía sobre nosotros.
Carmen apenas podía hablar, con los ojos fijos en algún punto distante, mientras que las niñas estaban visiblemente afectadas, con sus rostros pálidos y cansados. Tenemos que salir de aquí ahora, declaré, con la decisión firme en mi mente. Intentemos el coche una vez más. Y esta vez, milagrosamente, el coche funcionó. El motor rugió como una promesa de salvación, y no perdimos tiempo. Pusimos las cosas en el maletero con prisa, sin importar el orden, solo queriendo irnos lo más rápido posible. Durante todo el camino de regreso a la ciudad, el silencio dentro del coche era casi tangible. Nadie se atrevía a hablar, como si temiéramos que cualquier palabra pudiera traer de vuelta la presencia de la casa. Pero, en mi mente, la imagen de las fotos antiguas y los extraños eventos que presenciamos giraban como un torbellino, sin encontrar un lugar de descanso. Cuando finalmente llegamos al centro de Mazunte, fuimos directamente a la comisaría. El oficial nos escuchó pacientemente, pero era evidente que no creía del todo en nuestra historia. Sus ojos, detrás de la expresión profesional, reflejaban una incredulidad educada. Lo siento mucho por su pérdida, dijo, después de escuchar nuestro relato. Pero, lo que describieron, parece una coincidencia desafortunada. Un infarto, una tormenta, y quizás, la imaginación fértil de las niñas. Para ellos, Ricardo había muerto por causas naturales, y nada más. Voy a enviar un equipo para investigar la casa, dijo el oficial, pero su tono indicaba que esperaba no encontrar nada más que polvo y recuerdos antiguos. Volvimos a nuestras casas aún conmocionados, pero con la extraña sensación de que algo quedó atrás en esa casa. Silvia y yo rara vez hablábamos de lo que sucedió, como si las palabras pudieran dar vida nuevamente a la pesadilla que vivimos. Carmen regresó a la Ciudad de México, llevándose a Valeria con ella, intentando empezar de nuevo después de la tragedia. Meses después, recibí una carta de Carmen. Sus palabras estaban llenas de preocupación y miedo. Valeria aún tenía pesadillas con la niña triste, y lo más perturbador era que había comenzado a hablar sobre cosas que no debería saber, detalles sobre la casa y su antigua familia que nunca contamos a nadie. Nunca contamos a nadie sobre el diario de Janet o las fotos que encontramos en el ático. Eso era algo que preferimos olvidar, un secreto que sellamos dentro de nosotros mismos. Pero, incluso ahora, años después, siento que no conocemos toda la verdad. Lo que sucedió en esa casa continúa atormentándome, una sombra persistente en la memoria, como si estuviera esperando el momento adecuado para volver. Algo me dice que el espíritu de Genoveva aún está allí, esperando a su próxima víctima. Y así, el misterio permanece hasta hoy.